Este webinar, el séptimo de GIAMIS. Gracias a todos por estar. Vamos primero a presentar a nuestro speaker de hoy, que es nuestro amigo mendocino, el doctor Gonzalo Rubíes, quien nos va a hablar sobre cirugía mínima invasiva en hallux rígidos. El doctor es médico de planta en la clínica Aritsu de pierna y pie, donde también es director, y es médico de planta de la clínica de Cuyo, especialista en pierna, tobillo y pie. Y como les dije antes, él nos va a hablar sobre cirugía miniinvasiva en hallux rígidos. Cuando vos quieras, bueno, te dejo el manejo de la cuestión. Cuando quieras largar, ahí estamos. Vale. Reactivamos entonces. Bueno, compartimos pantalla. Bien. Bueno, vamos viendo. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el hallux rígido, su resolución por cirugía MIS. Nosotros hace en nuestro grupo bastante tiempo que estamos haciendo cirugía MIS, prácticamente 20 años, 15 o un poco menos tal vez asociados con nuestros amigos de Brasil, formando un grupo de estudio de esta cirugía. Y francamente, en mi caso personal, este es uno de los últimos temas que he abordado, porque, bueno, no me convencía demasiado, pero finalmente, bueno, aprendiendo algunos trucos, me he empezado a animar puntualmente con este tema en puntual del hallux rígido. Esta es la clínica Aritsu, el lugar donde, esta es una clínica ambulatoria, este es el lugar donde nosotros realizamos nuestra actividad, que es una clínica ambulatoria ideal para quienes se van a iniciar en la cirugía o que ya lo practican en la cirugía invasiva, para poder externar rápidamente a los pacientes. Trabajamos con bloqueos en miembro superior, en miembro inferior y demás, lo cual es muy importante a la hora de dar el alta a un paciente, pues sabemos que no se pueden ir con dolor. Entonces, bueno, la cirugía mínimamente invasiva vino a llenar perfectamente este lugar en esta institución. El objetivo de esta charla es que cuando terminemos la misma podamos definir el concepto anátomo-fisiopatológico del hallux rígido, descubrir el rol de la cirugía mínimamente invasiva, describir brevemente la técnica quirúrgica, mostrar algunos casos y discutir lecciones aprendidas acerca de los casos clínicos presentados. Voy a presentar mi experiencia personal a partir de 20 meses para atrás, dado que anteriormente los casos he hecho algo muy esporádico, en hallux rígido específicamente. Estos son los que me propuse evaluarlo para validar la técnica, que creo que es lo que buscamos todos en este grupo, es decir, poder validar esto que es discutido en muchos casos, pero que, bueno, los que creemos en la técnica lo venimos desarrollando con mucha pasión y desde hace mucho tiempo. En cuanto a la definición, todos la conocen, es la osteoartritis de la primera articulación metatarsofalángica. Se caracteriza por una rigidez en la articulación y la deformación o la degeneración en grado variable. Las causas funcionales y secundarias. Secundarias todos los conocen, las enfermedades reumáticas, gota, traumas repetitivos, enfermedades traumáticas con lesión articular. Y las funcionales, que son las que están más, o se ha puesto más la lupa en el último tiempo, tienen que ver básicamente con los elementos que participan en la marcha. La marcha sabemos que es la marcha humana, es una marcha
bipodal, con una actividad alternativa de los miembros inferiores, y con el resultado de propulsarse. Entonces, el pie se comporta de una manera muy particular durante la carga, apoyando la fase en el talón, después pasando a un aterrizaje del pie, para lo cual intervienen los músculos como el tríceps, que producen una contracción excéntrica, produciendo un proceso de desaceleración del pie, el apoyo del pie calcáneo y la transferencia de la carga hacia el pie astragalino, para finalmente, en la última etapa, en la fase de propulsión, colocarlo al pie de manera vertical y con la contracción ahora concéntrica del gemelo, producir la elevación del talón desde el piso, iniciar el vuelo y un nuevo apoyo. Este concepto del complejo calcáneo aquileo plantar está involucrado en la génesis del alus rígido funcional, y la columna medial. Son los dos elementos que participan determinando anomalías que muchas veces, como lo revelamos aquí, están muy lejos de la primera articulación metatarsofalángica. Sin embargo, son causales de esta disfunción a nivel de la primera articulación, que nos generan una alteración en la composición o en la forma de distribución de las fuerzas, siendo que en un caso normal, el modo de movimiento de esa diartrosis, que es la articulación metatarsofalángica, se comporta como una rueda que se está deslizando en el hielo. De esa manera, ese deslizamiento nos permite un movimiento armónico y una fuerza de corte que se produce a nivel de esa articulación metatarsofalángica, permitiendo que el centro instantáneo de rotación de esa articulación esté siempre en la cabeza del primer metatarsiano. Cuando por las alteraciones en las estructuras alejadas que dijimos, nombramos recién, el complejo calcáneo aquileo plantar, ya sea por unos gemelos cortos, un aumento de tensión de la fascia, etcétera, elevación del primer metatarsiano y demás, producen que esas fuerzas de corte se transformen en fuerzas compresivas, y ya no hay un deslizamiento suave de la cabeza sobre el plato glenosesamoideo, sino que hay un rolido o un rolido, como si fuera la rueda de un auto que está girando en el pavimento. Entonces, eso genera, como dijimos, las fuerzas de compresión que van a llevar a la destrucción de la superficie articular. Con respecto a la clínica, todos la conocen, se caracteriza por una limitación en la función, por la dorsal, en forma de corola, que afecta tanto la cabeza del primer metatarsiano como parte de la falange, la destrucción del cartílago articular, sobre todo en su porción superior, la callosidad en la zona plantar, que esa es consecuencia de la falta de rango de movilidad en la primera metatarsofalángica, lo cual lleva al antepié a supinarse y a cargar sobre los metatarsianos laterales, ayudando al pie a propulsarse. Una de las cosas para detectar, Baruch describió un test para detectar el alus rígido funcional, que es el paciente que se presenta con una radiografía normal, y cuando lo examinamos por ahí en reposo, el paciente le movemos la articulación y observamos que tiene muy buena movilidad con el pie en relajación. Pero cuando levantamos la cabeza del primer metatarsiano, es decir, transformamos el movimiento de cadena abierta en un movimiento de cadena cerrada, se produce una rigidez y una dificultad en la movilidad del primer metatarsiano, cosa que hubiera pasado desapercibido si lo movilizamos solamente en posición de reposo. Esto Baruch lo llamó con su nombre, test de Baruch, ahí lo vamos a ver, es una
como les puedo decir, es una complementación de la maniobra de Silvers, que es con ustedes la conocen, la movilidad del tobillo con la rodilla en flexión y con la rodilla en extensión para hacer el diagnóstico de la brevedad de los gemelos y su incidencia sobre la fascia plantar. Me gustaba remarcar este tema porque es algo sobre el cual no prestamos muchas veces atención y es importante en el diagnóstico porque tenemos que tener presente que los alus rígidos funcionales terminan siendo alus rígidos estructurales. Con respecto al rol del primer metatarsiano, es controversial, la elevación del metatarso primus elevatus, que fue descrito por, en distintos artículos. Hay opiniones controvertidas. Meyerson, por ejemplo, no le asigna ningún valor. Rurkis, que es un clásico, un artículo clásico, si uno quiere ver función del primer metatarsiano, le otorga, le da la causa, digamos, le da la primera medalla en relación a las causas de alus rígidos. Sin embargo, eso no es confirmado por otros estudios que no encuentran realmente una mayor incidencia de metatarso primus elevatus en el alus rígido en comparado con otras patologías. De todas maneras, hay que describir la forma de medirlo, o sea, tomamos el eje o podemos medirlo con el ángulo de declinación del segundo metatarsiano, de 15 a 20 grados, y la relación que tiene con el primer metatarsiano. Es decir, si medimos la altura que existe a nivel del cuello entre la cortical del primer metatarsiano y la cortical del segundo, en situación de carga, esa distancia no debe ser mayor de 8 milímetros. Si tenemos más de 8 milímetros, estamos ante la presencia de un primer metatarsiano elevado. Hay otra forma, que es un índice, el índice de Sieberg, que a partir de la primera cuneo metatarsal se traza una línea y a 1,5 centímetros de ese punto se mide la distancia que hay entre la cortical dorsal del segundo metatarsiano y la cortical del primero, y una segunda medición se hace a nivel del cuello metatarsal. Si ese índice es positivo, tenemos un metatarso primus elevatus. Si es negativo, no lo es. Pero bueno, la clasificación, la que todos conocen, la clásica de Coughlin y Journas, publicada en el 2003. Esto porque es importante a mi juicio, porque no solamente toma la radiología, sino que lo relaciona con la sintomatología y con el rango de movilidad. Porque fíjense que muchas veces radiológicamente nos ofrece dudas, pero para tomar una conducta nos tenemos que basar no solamente en la radiología, sino también en los síntomas que nos refiere el paciente. Entonces, la clasificación que todos conocen, hay una diferencia de movilidad entre un grado y el otro, de más o menos de rango total de movimiento de 20 grados aproximadamente, la reducción progresiva del espacio articular, la formación de los osteofitos dorsales y laterales, y sobre todo el dolor en el rango medio de movimiento, que sería una contraindicación para los procesos o para los procedimientos de preservación, las osteotomías de preservación. Por eso me parece importante tomar esta clasificación como base. Con respecto a las alternativas de tratamiento, tenemos múltiples tratamientos, múltiples causas, múltiples estadios, y estas son las variantes que tenemos: preservar, o la discusión, preservar las articulaciones y realizar algunos gestos quirúrgicos para tratarlas, realizar artroplastías por resección o por sustitución, o por interposición, y las artrodesis. Las artrodesis siguen siendo el gold estándar, según los distintos trabajos, pero yo no sé ustedes, pero por lo menos entre
entre los pacientes, por lo menos entre los latinos o entre los pacientes que uno ve habitualmente, no es tan fácil que el paciente acepte una artrodesis, y ya les voy a mostrar un caso. Probablemente esa práctica sea mucho más difundida entre los pacientes sajones o en otras culturas. Acá, por lo menos yo en mi práctica particular, no es muy sencillo que un paciente acepte una artrodesis. Pero bueno, entonces nos quedan estas alternativas, las osteotomías de preservación y las artrodesis, los gestos quirúrgicos para las osteotomías, la osteotomía de Moberg a nivel de la falange, de la primera falange, del primer metatarsiano, la osteotomía de Waterman en los primeros, en la falange, y la Waterman en los metatarsianos, y las osteotomías básicamente proximales y distales. La artrodesis, la pidus o metatarsofalange. En relación a las partes blandas, el alargamiento del Aquiles, reservado para aquellos casos de alus rígido y funcional, mientras que la fasciotomía plantar se propone como alternativa para relajar las partes blandas, y hay muchas personas que la hacen. Yo particularmente no lo hago por digamos, en mi práctica diaria o en mi actividad. Podríamos decir que como tratamiento podríamos evaluar el complejo calcáneo aquileo plantar y la columna medial, y en relación a eso tomar nuestras decisiones quirúrgicas. Más o menos las recomendaciones podrían resumirse para el grado 0 o el alus rígido funcional, y solamente en pacientes sintomáticos la liberación de las fibras blancas del gastronemio medial ha sido ya descrito hace algún tiempo, con buenos resultados. Los antecedentes, bueno, como el objetivo es validar la cirugía, recurrimos a ver, bueno, la exostectomía, si era todavía un método aplicable, y bueno, ahí tenemos los trabajos de Mann y Coughlin del 79, donde hay una buena respuesta, realizándose solamente queilectomía. Mann y Clanton en el 88 igual, con mejoría de rango de movilidad de 20 grados y liberación del dolor sobre todo. Isli ya más en el 99, también buenos resultados, con una mejoría de los scores a OFAS y 20 grados de promedio de mejora en el rango de movilidad. Ahora actualmente, o más próximas en el tiempo, este trabajo publicado por Rasic ya lo hace en forma percutánea. Ese artículo solamente no clasifica qué grados le realiza la queilectomía, pero lo que tiene, supongo que la limitación debe ser el grado 4, porque dice que no las o lo refiere como una contraindicación el dolor en el rango medio de movimiento, ¿sí? 84 pacientes mejoran el dolor, y ya más temprano, más próximos en el tiempo, este artículo de estos coreanos, queilectomía dorsal, resulta ser una mejoría importante para los resultados reportados, con mínimas complicaciones y demás. Y las queilectomías, lo importante es que las complicaciones que tuvieron son similares a las realizadas a cielo abierto. Entonces, la realización, sobre todo por abordaje dorsal, de queilectomías, dejan cicatrices dolorosas, alteraciones de los nervios sensitivos, con parestesia o inclusive anestesia. Le fue muy bien en este estudio, presentado en febrero del 2019, y este otro lo puse por una cuestión que me llamó mucho la atención. Este es de antes de ayer, básicamente. Fíjense, este es un estudio muy curioso. Estos estudiaron un grupo de pacientes durante 6 años, terminó el estudio, y volvieron a retomarlos a esos 20 años después, al mismo grupo, con la pérdida de algunos pacientes. Pero fíjense lo que pasaba con el dolor. En el dolor, los pacientes inicialmente fueron muy similar al procedimiento de las artrodesis con la queilectomía. Después mejoraron notablemente, y la queilectomía se mantuvo constante en cuanto a la relación con el dolor.
Pero fíjense qué pasa con el score a OFAS. Fueron bastante similares los resultados 20 años después, con alguna, digamos, suave tendencia o favoritismo hacia las artrodesis, como todos lo sabemos, pero resultados bastante similares a las 20 años después, a los otros procesos con los cuales fueron comparados, que eran la artroplastía de Keller y la artrodesis. Con respecto a por qué realizar la osteotomía de Moberg. Ya tenemos la validación de la queilectomía, ya nos vamos ahora a la osteotomía de Moberg. La osteotomía de Moberg fue descrita inicialmente para los casos de juveniles y Moberg fue el que justamente la validó o la difundió para casos en adultos. Esencialmente tiene una intención de prolongar o de mejorar la dorsiflexión que uno alcanza luego de la queilectomía. O sea que sería una, como dice ahí en cuanto a las indicaciones, una aumentación de la queilectomía. Entonces las indicaciones y las contraindicaciones, como las vemos ahí, ya la tenemos válida. Y finalmente la osteotomía de Waterman. ¿Por qué hacer una osteotomía de Waterman? Primero, para mejorar, esto lo que busca es aponer cartílago o contraponer cartílago en buen estado de la cabeza del metatarsiano en relación a la falange. Entonces, una osteotomía de cuña dorsal. Tiene muchas modificaciones, la osteotomía de Green-Waterman, para no solamente mejorar la flexión, la posición de cartílago, sino para producir un descenso también de la cabeza en esos casos. Nuestro caso, en forma percutánea, nos permite realizar mejorar la posición del cartílago en relación a la falange. Bueno, ya presentadas todos los porqués o las razones por las cuales realizamos esto, vamos a hablar algo de la técnica mínimamente invasiva. ¿Qué elementos tenemos que tener presente para realizar este tipo de cirugía? Tener el material, acá vemos las hojas de fibra de carbono con intercambiables, las raspas, raspa fina, raspa gruesa, nuestra pieza de mano, las fresas de distinto tipo, de corte y las de desbaste lateral, para los que no estén muy familiarizados con la técnica, y esto que es nuestra foto extraída, la foto de la izquierda es la foto extraída del libro de Mariano de Prado, con los preparados de Pogolano, y ese es un caso nuestro realizado tal cual como lo indica la técnica, con el objeto de, dijimos, mejorar la posición del cartílago articular de la cabeza del primer metatarsiano, adicionalmente mejorar la circulación. Sabemos que las osteotomías mejoran la irrigación de los fragmentos osteotomizados, y mejorar, si es posible, el cartílago a futuro, y además la descompresión por un acortamiento de 2 a 3 milímetros que se puede lograr con la osteotomía de Waterman. Con respecto a las Moberg, yo la experiencia que he tenido las uso en algunos casos, cuando no logro la dorsiflexión que pretendo solamente con la queilectomía, pero hay que tener cuidado porque cuando uno se pasa de rosca con el tamaño de la cuña puede quedar un dedo elevado y eso es muy molesto para calzarse, especialmente en los varones con zapatos de vestir o zapatos más restrictivos. Tomamos en cuenta también la reducción del bunio, si es que lo tiene, si está asociado a alux valgus, la resolución del alus valgus también asociada al tratamiento del alus rígido, para lo cual hacemos nuestra primera incisión con una hoja 11 llegando hasta el hueso, haciendo la capsulotomía lateral, la capsulotomía medial y el desbaste de esa zona. Para luego
a hacer nuestra osteotomía, por ese lo podemos hacer por ese el mismo nivel donde hacemos la osteotomía de Reverdin-Aishan, hacer la osteotomía poniendo más énfasis en la parte dorsal para poder lograr lo que nosotros pretendemos, que es una cuña dorsal. Y finalmente una foto abajo de cómo realizamos la osteotomía de Mover. Ahí tenemos un caso, ahí la radiografía preoperatoria, reducción de la interlínea articular, osteofitos mediales y laterales, una discrepancia en la congruencia de la articulación, probablemente por un metatarso primo elevatus, con un osteofito dorsal importante. La resolución del caso por vía mínimamente invasiva, osteotomía de Waterman, Mover, queilectomía. Nos faltó por ahí, fuimos poco generosos en la resección del bunio y en la resección del osteofito lateral. Estas son las estructuras que están en riesgo, los colaterales, el tendón extensor. Tienen que recordar que la cápsula articular a nivel dorsal es mucho más fina que a nivel medial, por lo tanto, esas son las estructuras que están en riesgo cuando hacemos una queilectomía dorsal. Se pueden cortar tendones con las fresas de desbaste lateral, no les quepa duda de eso. Ese es un truquito entonces que hacemos nosotros cuando tenemos que hacer la queilectomía, damos un punto bien fuerte con un Vicryl 2.0 para poder englobar todo lo que podamos agarrar con el punto. Cápsula, tendón y demás. Y ahí hacemos tracción, lo ponemos con un reparo y hacemos una tracción bien enérgica, y eso nos despega las partes blandas, las partes nobles de la zona donde queremos realizar la exostectomía. Ahí en este video, ahí estamos realizando la exostectomía dorsal. Nosotros usamos torniquete, por lo tanto irrigamos la zona con agua permanentemente para evitar quemaduras, y tratamos de ser bien generosos en la exostectomía a nivel de la cabeza del primer metatarsiano y a nivel de la falange. Si ustedes ven, con la eminencia tenar estoy llevándolo a la falange en la máxima flexión dorsal posible para cerrar el espacio y evitar caerme en la interlínea articular y lastimar el cartílago que pueda quedar remanente. Esto es solamente a los fines de mostrarles una máquina de movimiento pasivo continuo que ha diseñado nuestro kinesiólogo, al cual mandamos inmediatamente, o mejor dicho, no inmediatamente, sino a los 20 días de operado, aún con sus vendajes, los mandamos a hacer la rehabilitación. Le comparto mi pequeña estadística con el objetivo de realizar o validar las queilectomías percutáneas y ver si realmente era factible hacerlo. Llevo ya 5 pacientes, 2 masculinos, 3 femeninos, la edad promedio de 50.6, el más joven de 35, la más grande de 65, los alus rígidos grados 2 y 3. Les realizamos exostectomía dorsal y Waterman en todos los casos. En un caso con alus valgus lo corregimos con una osteotomía de la base, un caso realizamos la osteotomía de Mover. Nosotros la fijamos a la osteotomía de Waterman con tornillos Baruch y realizamos el vendaje en dorsiflexión, y a los 21 días a la máquina de movimiento pasivo continuo. Los valoramos con escora-OFAS previo y postoperatorio entre los 3, 6 y 20 meses. Todos los realizamos en forma percutánea y control radioscópico intraoperatorio, lo cual es fundamental, y el periodo de seguimiento. Acá un caso, en la radiografía de frente, fíjense, el aplanamiento de la cabeza, la formación del osteofito lateral, tanto a nivel de la falange como a nivel del primer metatarsiano. A nivel dorsal, ahí los he marcado porque no se ve bien en la imagen de un fluoroscopio. Esa es la foto. Eso es lo que logramos a la izquierda y arriba, luego de hacer la resección, la queilectomía, una queilectomía importante.
tratamos el bunio también, tratando de reducir la cabeza. En este caso fuimos bastante generosos, casi temerarios en la resección, manteniendo una buena congruencia articular. Las radiografías con cargas las podemos apreciar ahí, y en este caso sin fijación alguna. Este muchacho volvió a los 3 meses preguntando si podía jugar al fútbol. Obviamente ya había jugado cuando preguntan, como todos los pacientes, ¿puedo hacer tal cosa? Es porque ya lo hizo. Bueno, este es otro caso, una mujer con un alus valgus rigius, osteofitos mediales, laterales, dorsales, la corrección, en este caso lo hicimos con la corrección del alus valgus, con doble osteotomía de la base, osteotomía del primer metatarsiano, un acortamiento de la cabeza, y ahí la señora en los 17 meses postoperatorios. Los resultados del score inicial de 22 en 3 casos, 54 en otros 2, mejoría del score AOFAS a los 3 y 6 meses, sobre todo a expensas del dolor y la movilidad, 82 puntos a los 20 meses en 4 de 5 y 75 puntos en el grado 3 a los 20 meses. Ese era el caso que yo les comentaba, difícil de artrodesar, que es una señora muy elegante, que es la madre encima de una colega que me vino a ver por el dolor y la dificultad que tenía. Esa era la radiografía inicial, y la sugerencia de realizarle una artrodesis o eventualmente una artroplastia por resección, a lo cual se negó rotundamente a los 2 casos. Entonces, con las explicaciones debidas de la situación, se le ofreció una osteotomía de preservación, limpiarla de osteofitos y ver qué es lo que logramos. Y bueno, esta es la señora de su pie. Fíjense la movilidad prácticamente solo a expensas, 10-20 grados de movilidad, solamente lo que mueve el resto lo completa la interfalángica, que tiene buena función. Ese es el caso, le hicimos la resección de los osteofitos, la fijación. Fíjense que en este caso amplia la resección a nivel del osteofito, lo intensificamos un poquito más, quizás nos faltó algo a nivel de la falange, y esta señora a los 20 meses postoperatorio, ella dice que está bien, que la movilidad está bien. Con un resultado, fue el score más bajo, el de 75, el que mostré recién. Probablemente era una candidata para una artrodesis o una artroplastia por resección y demás. Pero bueno, ella no lo aceptó. Con respecto a las conclusiones, el volumen de la muestra obviamente que es muy escaso, pero parece ser un método válido para el tratamiento de alus rígidos grado 2 y una opción a tener en cuenta cuando ya los casos son más avanzados. Los scores obtenidos coinciden con digamos, por lo menos a nivel inicial, con los que se describen tanto para cirugía abierta, en el caso de las queilectomías y las osteotomías asociadas. Así que, bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Esta es una foto de mi amigo Luis Canesa, que es un fotógrafo, es un ingeniero profesional, pero un fotógrafo aficionado, y esa imagen es del lago Potrerillos, obviamente con una linda nevada, pero está más nevado hoy en estas circunstancias, o sea, a la fecha. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a hacer las preguntas vía chat. Para romper el hielo, yo voy a hacer una pregunta y una observación. Sí. Hay una gran relación entre la inestabilidad de la articulación subastragalina y el aumento de la presión a nivel de la metatarsofalángica del hallux, o sea, como causa, ¿no? Y esa inestabilidad de la subastragalina, así como nos puede hacer fracasar con la cirugía del hallux valgus, cuando hacemos una receta tipo receta de cocina y no nos fijamos en todo el pie en general, y nos fijamos solamente en el antepié,
también nos puede hacer fracasar en este tipo de intervención quirúrgica. Entonces yo quería saber, ¿qué importancia le das a la estabilidad de la subastragalina y si la corregís o no la corregís previo, durante o después de haber corregido el hallux rígidos? Y por cierto, tu charla estuvo muy didáctica y muy buena, ¿eh? Bueno, me alegro. Obviamente, digamos, la charla lo que intenta hacer en la primera parte es poner el énfasis en todas las alteraciones que se producen lejos de la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, la inestabilidad subastragalina es un elemento a tener presente. En mi opinión, yo creo que lo debes tratar, o sea, el pie lo debes corregir de atrás para adelante. Es decir, lo que primero llegar a eso, ver qué tipo de inestabilidad y su corrección, y finalmente abocarte a la consecuencia que es el hallux rigidus. Entonces, lo que todos tenemos que tener presente, que no solamente no tenemos que mirar, y de hecho que, como te digo, la primera parte de la charla, el objetivo fue puntualizar que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las causas no están cerca de o sea, no es la articulación metatarsofalangítica, sino que están a distancia, la brevedad de los gastronemios, la rigidez del tobillo, las respuestas o las hiperrespuestas extensoras que puede llegar a tener el pie ante una dificultad en cuanto a la movilidad y en cuanto a la posición que tiene las articulaciones del medio pie, y todo eso son elementos que se deben tener presente antes de abocarnos a ir a corregir la consecuencia, porque vuelvo a decir que en el hallux rígido funcional, lo que vemos en la articulación, en la primera metatarsofalángica, es la consecuencia de cosas que pasan a distancia del pie. Perfecto. Esa es la idea de la pregunta y del aporte. Acá el doctor Sebastián Tronconi de Buenos Aires pregunta: ¿qué importancia le das a la descompresión articular con las osteotomías? Yo creo que es muy importante porque, digamos, a ver, lo que uno puede cortar digamos, usando la fresa de corte, la Aishan o la Shannon 44, más o menos son 3 milímetros lo que vos descomprimís. Entonces, no acortás, yo he visto por ahí reportes de si uno tiene un index minus, si debe hacer una osteotomía de Waterman y demás. Yo creo que no agravás la condición del index minus por recortarle 3 milímetros, y a mí me parece fundamental, porque si la realizás, vos ves cómo se descomprime y cómo mejora la movilidad después de acortarlo un poquito al metatarsiano. Y en relación me dijiste otra cosa, la pregunta era solamente esa, ¿verdad? Solamente esa. Y un potencial efecto mejorador, perdón, sobre el cartílago articular, como tienen las osteotomías al mejorar la vascularización. Tal cual. Y una cosa para los que no tienen experiencia en este tipo de cirugías, es lo que te voy a preguntar ahora. Cuando, digamos, yo vengo de la ortopedia infantil y desde hace unos 15 años estoy haciendo cirugía MIS de pie, y por eso cuando lo escuchaba a Juan Sánchez Pulgar, que fue con quien yo estuve pasando un tiempo y trabajando con respecto a pie y MIS, él me decía dos cosas importantes, muy importantes. Una, que es la de no realizar la tenotomía, que es fundamental, porque uno tiene la tendencia a pensar en hacer la tenotomía. Esto es básico, y le pido disculpas a los que tienen más experiencia en esto, pero para mí es básico tenerlo en cuenta siempre. No realizar la tenotomía, y el tema de realizar la queilectomía solamente, sin las osteotomías, por allí no era algo que, digamos, nos iba a funcionar bien. No sé si me explico con lo que te estoy preguntando. Correcto, sí, creo que la queilectomía sola no es suficiente.
La queilectomía yo siempre la asocio a la osteotomía, por lo pronto a la osteotomía de Waterman, para justamente lo que dijimos, descomprimir la articulación, mejorar la función, y eso mejora mucho el rango de movilidad. La de Mover, como te decía, le tengo miedo en cierto aspecto, porque me pasó con un amigo, muy amigo mío, que le hice una osteotomía de Mover y el dedo fue muy, muy excesivo ¿cómo se llama?, en la resección de la cuña dorsal, y el dedo quedó elevado y lo tuve que reoperar para bajárselo. Entonces, me genera cierto, ¿cómo te puedo decir?, cierto prurito hacerla, pero sí estoy totalmente de acuerdo que la Waterman, cuando sabes queilectomía, tenés que asociarla. Queilectomía solo, salvo que sea un caso inicial y muy, ¿cómo te puedo decir?, un grado 1, 2, 1, ponele. Acá el doctor Augusto César Monteiros, from Brasil, pregunta, en los casos grado 2, ¿realiza osteotomía de la base de la falange proximal, además de la queilectomía? Lo que decía, en general lo hago si me quedo disconforme con el grado de movilidad obtenido luego de hacer una queilectomía generosa. Prefiero hacer casi una Valenti, casi, ¿eh? O sea, resecar bien la cabeza del primer metatarsiano y resecar falange bastante en cuanto al rosario y en cuanto a la parte proximal, o sea, resecar el osteofito y resecar la parte proximal, es decir, favorecer las condiciones de movimiento de la articulación metatarsofalangica. Perfecto. Si me quedo disconforme, le puedo agregar una Mover, pero trato de no. Perfecto. El doctor Héctor Lara pregunta si con respecto al vendaje modelante post cirugía, ¿cuánto tiempo lo mantenés? Yo lo mantengo durante 30 días. A los 21 los mando a mover en la máquina de movimiento pasivo continuo, esa que mostré, con el vendaje puesto. Los kinesiólogos nuestros están entrenados, eventualmente ellos nos avisan si, ¿cómo se llama?, si hay que cambiarlo, si lo ven manchado o está en malas condiciones, ellos mismos se animan a cambiarlo. Nos avisan, pero digamos, ellos están habituados a hacerlo. Así que vendaje durante un mes, 28 días, pero a los 21, ¿cómo se llama?, ya empieza a movilizar. Perfecto. Aquí el doctor Galás, digamos, te felicita por la charla, sobre todo por la modificación del punto dorsal. Que eso yo también me interesó mucho ese punto dorsal como para proteger partes blandas, y manda un abrazo. Aquí hay alguien que es la doctora Angélica Corona del Toro, que dice, me pregunta a mí, básicamente, entonces, si mi opinión es no hacer tenotomía, yo te la traslado a vos, porque esa no fuiste específico cuando la... ¿La fasciotomía plantar? La tenotomía del abductor, que yo dije que Juan Sánchez Pulgar me había enseñado que nunca la tenía que hacer porque producía más artrosis todavía. Sí, yo no la hago de rutina. Lo que hago es la queilectomía lateral, ¿cómo se llama?, del lado de la falange, y del lado, si hubiera osteofito también de la cabeza, también lo resecciono ahí. Seguramente me llevo alguna parte del tirón en el procedimiento, pero no lo hago de manera rutinaria, ni no lo he hecho en ningún caso. Perfecto. Si me permitís, Gonzalo, yo quisiera preguntarle a Juan, digamos, su opinión con respecto a esto. Activa el micrófono, Juan. ¿Me escuchás? No tenés micrófono, Juan. Ahora sí, dale. No. Inicia tu micrófono, por favor. Por el chat. Ahí estoy. Ahora sí. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí. Nunca hago tenocardioptomía porque la tenocardioptomía es perjudicial para la artrosis, como decías vos. Perfecto.
Perfecto. Era eso que queríamos escuchar, ya que, bueno, es una voz más. ¿Alguien hace tenocapsulotomía en esta cirugía como procedimiento de rutina? Si es así, que lo cuente, yo lo des silencio, si cabe el término, el neologismo sumiano. Bueno, genial. Entonces acá, de Buenos Aires, el doctor Lucas Acardo pregunta de qué depende que coloques o no microtornillos. Habitualmente, o sea, la osteotomía de Waterman siempre le pongo tornillos. Mejor dicho, casi siempre. Ahí mostré un caso en el que no. Pero habitualmente trato de hacerlo siempre. En ese momento, esa creo que fue la primera, la que mostré yo fue la primera. No me debo haber animado o no lo pedí originalmente, pero habitualmente la osteotomía de Waterman le pongo tornillo para poder mandarla a mover, a movilizar lo más rápido posible. Los pacientes que rehabilitan con nosotros, estoy más tranquilo. Cuando van a otro lado, no sé qué es lo que le hacen cuando los movilizan. Así que por eso, quizás cuando haya un mayor grado de difusión de la técnica o más kinesiólogos conozcan el procedimiento, será más fácil. Yo trato de asegurarme fijándolos. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de terminar y despedirnos, no tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere aportar algo sobre el tema? Levante la mano, digamos, abajo a la derecha hay tres puntitos que hablan de, que pueden, por el cual dicen reacciones, ahí pueden levantar la mano. Y si alguien quiere decir algo con respecto a esto, están invitados, y si no, Gonzalo va a cerrar esta excelente charla. A ver. No. Nah. No. Bueno, nada, simplemente hacer hincapié en esas dos o tres cositas, como marcaste vos, Mario, evaluar el contexto de todo el pie en general, tener en cuenta que el alus rígido generalmente es una consecuencia, que la técnica mínimamente invasiva es una técnica viable, factible, y que la validación depende de la publicación de trabajos. Entonces, animémonos a realizarla, a publicar lo que hacemos, y de esa manera lograremos que la validación científica que tanto se le reclama.